Hola y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías. ¿Por dónde? Por los parlantes de glitch.cl. Bueno, estamos de regreso con el Rincón Nostálgico luego de una pequeña ausencia de una semana. Básicamente, a mi padre, en su egoísmo absoluto y ganas de llamar la atención, se le ocurrió que era buena idea de que tenía que extirparse 3/4 partes del estómago. Entonces tuve que viajar a Concepción, luego volví, las cosas estuvieron un poco flojas y sinceramente no tuve mucho tiempo de grabar el podcast, pero aquí estoy de regreso con un capítulo que promete ser espectacular. Promete, porque siempre les tengo que prometer por obligación contractual con glitch.cl que el capítulo va a ser el mejor, pero probablemente esté por ahí nomás. Hoy vamos a hablar, siempre cometo el mismo error, siempre los hago pensar que ustedes van a tener algún tipo de participación en la conversación. Obviamente luego lo pueden tener a través de los comentarios en la página, entre ustedes mismos, pero el que va a conversar ahora soy yo. ¿Y de qué voy a hablarles? De qué van a escucharme voluntariamente durante los próximos 30 o 63 minutos aleatoriamente hablando. Van a escucharme hablar, bueno, si no saben, en realidad serían bastante tontos y todavía no entenderían la dinámica del programa, porque de lo que me van a escuchar hablar es de el tema musical que acaba de sonar, el tema de Volver al Futuro. Voy a hablar un poco de la trilogía cinematográfica y de los videojuegos con los que yo tuve relación. Primero que nada, primer tema a tratar, trilogía. Para mí, ojo, para mí, Elías Rodrigo Yacaman Jr., la trilogía de Volver al Futuro es la mejor trilogía cinematográfica. Con esto quiero decir, mejor que El Señor de los Anillos, mejor que la Guerra de las Galaxias, que generalmente son las películas que están en la mente de la gente como trilogía. Cuando alguien dice cuál es tu trilogía favorita, la gente dice Volver, Señor de los Anillos, Guerra de la Galaxia original. Nadie dice la Guerra de las Galaxias nueva, obviamente. Para mí, para Elías Jackman, siempre ha sido Back to the Future, película que me tocó cuando niño, de la buena manera, y siempre ha estado conmigo en mi corazón, y siempre, como que siempre me acompaña e intento reverla una y otra vez, porque la disfruto, simplemente por eso, porque es una trilogía de películas muy disfrutable. Notarán que mi voz está un poco dañada, o quizás no lo noten, quizás en mi mente solamente me escucho más dañado que de costumbre, porque eh, vamos con el tema mejor. Ya. Back to the Future es una película de 1985 dirigida por Robert Zemeckis, a quien luego conocerán por otras grandes películas como Forrest Gump. Sí, Forrest Gump es de Robert Zemeckis. Eh, Castaway, El Náufrago. Esta otra, el Expreso Polar, y otras grandes películas de Robert Zemeckis, pero mejor recordémoslo siempre por Volver al Futuro. No es que sean malas películas, son muy buenas películas las otras, pero en su tumba van a hablar de Volver al Futuro, no de Expreso Polar. Ténganlo por seguro. Dirigida por Robert Zemeckis en 1985 y escrita por Bob Gale y producida por ¿quién más? El productor de todas las películas durante los 80, Steven Spielberg. Protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y el gran hombre que todavía no tiene un comeback al cine, pero algún día lo tendrá, Thomas F. Wilson. Quien para ustedes será más conocido como Biff Tannen. ¿Cómo es? Rompió una taza y se fue a su casa. Biff Tannen. Ya vamos a hablar de Biff Tannen más adelante. Originalmente la película era protagonizada entre
las trivias de la película original de 1985 se encuentra el que originalmente era protagonizada por Eric Stoltz. ¿Quién es Eric Stoltz? A ver, es el protagonista de la segunda película de La Mosca. Jeff Goldblum fue el de la primera película de La Mosca, Eric Stoltz el de la segunda, el hijo de Jeff Goldblum, que también se convierte en mosca, o se empieza a convertir en mosca. También es el vendedor de droga en Pulp Fiction, el camello, el que le vende la cosa inyectable a John Travolta, heroína. No sé mucho de drogas. Bueno, el que le vende la cosa inyectable a John Travolta. Originalmente iba a ser protagonizada por Eric Stoltz, pero el mismo Stoltz con Zemeckis llegaron a un acuerdo y se dieron cuenta que él no era para el personaje. No había sido bien hecho el casting ni seleccionado, así que eligieron a Michael J. Fox para continuar con la película. De hecho, muchas escenas que se filmaron con Stoltz al principio tuvieron que ser refilmadas y nunca vieron la luz hasta recién este año, cuando salió el Blu-ray de la película. Y al fin se soltó mucho el material que había filmado Eric Stoltz al principio. Bueno, y así Michael J. Fox, con quien habían pensado originalmente para interpretar a Marty McFly, a ser protagonista de Volver al Futuro, así conversaron con él y lo metieron a la movie. ¿Por qué? Porque él estaba ocupado con esta serie gringa, Family Ties. ¿Family Ties? Bueno, él estaba ocupado con esta serie, entonces no había podido participar de la película y así se consiguieron a Stoltz. Y al final, como Stoltz se fue, volvieron a hablar con Michael J. Fox y dijo: ya, bueno, dejen de molestarme, hombre. Puedo hacer su película, ¿qué es lo peor que me va a pasar? ¿Parkinson? Bueno, y finalmente sí fue eso lo que le pasó. No estoy diciendo que tenga algo que ver con Volver al Futuro, pero claro, es conocido por todos que al final Michael J. Fox le empezó a dar Parkinson. Enfermedad que yo siempre confundo con el Alzheimer. Cosa que quiere decir que probablemente yo sea un futuro poseedor de Alzheimer, ya que confundir Parkinson con Alzheimer igual es bien tirado de las mechas, pero a mí siempre me pasa, así que lo anoté. Y aquí estoy leyendo Michael J. Fox, entre paréntesis, Parkinson. Sí, una pena que le haya pasado eso, porque era un gran actor. Un poquito de historia: durante la filmación de Doctor Hollywood, que fue una película que vino después, él empezó a sentir los primeros síntomas del Parkinson, que hoy día lo tienen bien alejado de la actuación, a pesar de que sigue haciendo, bueno, una de las últimas cosas que vi de él fue su aparición en Scrubs, la serie, la comedia, y sigue haciendo voces de vez en cuando. Stuart Little, hace una voz en el último juego de Volver al Futuro, un par de voces creo en realidad. Bueno, pero me estoy adelantando de nuevo. La película de 1985. ¿De qué trata la película? Marty McFly es un niño de 17 años, bueno, un adolescente de 17 años, que es amigo del Doc Brown, un científico bastante excéntrico, en el pueblito, en la ciudad americana de Hill Valley, en 1985. Entonces una noche, el Doc Brown, interpretado por Christopher Lloyd, le pide que lo vaya a ayudar con un experimento. Como Marty McFly tiene esta amistad con el tipo, no sabemos de dónde nace esta amistad. Probablemente tenga que ver con el hecho de que Doc Brown está fabricando una especie de amplificador musical, o quizás con cuántos hechos tiene que ver, pero la verdad es que el adolescente amigo de este viejo inventor y lo ayuda con un experimento. Le pide, Brown lo llama y le dice que tiene que estar en el Twin Pines Mall, el mall de los Pinos Gemelos, el día 25 de octubre de 1985 a la 1:15 am, durante la madrugada del 25 de octubre de 1985, día que será conocido por toda la saga de Volver al Futuro como el presente. 25 de octubre de 1985. Entonces, cuando Marty McFly va al mall, lo empieza a grabar con una cámara mientras el Doc le muestra el experimento, que resulta ser una máquina del tiempo fabricada con un DeLorean, compadre. Dato trivial otra vez: originalmente no iba a ser un DeLorean la máquina del tiempo, originalmente iba a ser un refrigerador. Y al parecer esto fue cambiado porque, entre muchas razones,
en la época había muerto un niño atrapado en un jugando a un refrigerador en un basurero. En un basurero unos niños encontraron un refrigerador y un niño quedó atrapado y murió, o algo así, parece que casi murió, no estoy seguro. La cosa es que en realidad siempre ha sido como en calidad de mito lo que les estoy diciendo, no, no tanto una afirmación. Entonces, se cambió y de repente va por un DeLorean, que en ese tiempo era un auto de moda fabricado por John DeLorean. Después creo que la empresa se fue a la quiebra y el auto permaneció en la cultura pop más que nada por su participación en Volver al Futuro. Y bueno, Marty McFly está viendo y probando la máquina con el doctor, que el auto tiene que alcanzar 88 millas por hora para viajar en el tiempo y generar una energía de 1.21 gigawatts, que lamentablemente solamente se genera gracias a el uso de plutonio que el doctor estafó a unos terroristas libios, para que le dieran plutonio a cambio de que él le hiciera una bomba. En realidad le hacía un cachivache pirotécnico con fuego artificial y lo engañaba para que le pasaran el plutonio. Y están en eso cuando los libios llegan a vengarse del Doc por engañarlo. Entonces le disparan al Doc, lo matan en el estacionamiento del mall de los Pinos Gemelos. Y Marty McFly arranca en el DeLorean. Y mientras arranca en el DeLorean de los libios que están disparando, alcanza las 88 millas por hora y viaja en el tiempo. ¿Y a dónde viaja en el tiempo? Al 5 de noviembre de 1955. Fecha que el Doc Brown había accionado los circuitos del tiempo de la máquina mientras le contaba a Marty McFly la historia del día en que se le había ocurrido la invención de la máquina del tiempo. Que el Doc estaba colgando un reloj en 1955 en un baño. Yo no tengo reloj en el baño y no sé qué tan normal sea reloj en el baño. Nunca he entendido si este comentario hecho en la película a modo de chiste o para los gringos es natural tener el reloj en el baño. Pero la cosa es que el Dr. Brown estaba colgando un reloj en el baño, se cayó y se pegó en la cabeza con la mano, y cuando despertó, ¡pam!, dibujó el condensador de flujos, que es parte fundamental del dispositivo que hace que el DeLorean viaje en el tiempo. Bueno, entonces Marty McFly llega a esta época y ahí comienza la trama, que gira en torno a que Marty tiene que volver a su época, y lo único que puede hacer que Marty vuelva a su época es generar 1.21 gigawatts. ¿Y cómo generan 1.21 gigawatts si no tienen plutonio en 1955? Fácil, con el hecho de que Marty tiene información del futuro y sabe que la noche del 12 de noviembre de 1955 a las 10:04 pm va a caer un rayo en la torre del reloj de Hill Valley. Y Doc le dice que el rayo puede generar 1.21 gigawatts y devolverlo a su época, al 1985 presente. Y la otra parte de la trama es que Marty McFly, por error, impide que su padre y su madre se conozcan, o sea, se haga como el momento amoroso en que ellos se junten y terminen yendo al baile del encanto submarino, se besen y nazca toda la familia. Bueno, nazca Marty y sus hermanos, Dave y Linda McFly. Y hay que hablar un poco de... Bueno, primero hay que hablar de que esta parte de la historia nos permite remontarnos a qué fue qué fue lo que gatilló en la mente de Bob Gale que escribir la película Volver al Futuro. Cuando Bob Gale estaba visitando a su padre en su casa, típico de los gringos, voy a visitar a mi padre a su casa, voy a subir al ático a ver las cosas de mi padre. Bob Gale comenzó a revisar las cosas de su papá y encontró un anuario, y encontró que su papá había sido presidente de la clase. Entonces Gale se dio cuenta de que él, en realidad, cuando él estaba en el colegio, nunca había tenido ninguna relación, ni cercanía, ni amistad con el presidente de su clase. Entonces él dijo, si yo estuviera en el colegio y fuera la misma clase que mi papá, ¿seríamos amigos? Él se hizo esa pregunta, ya que éramos dos personas tan distintas al parecer. Y así, Gale empezó a trabajar esta idea de qué hubiera pasado si él hubiera ido al colegio con su padre, y así nació el guión a la larga de la primera película de Volver al Futuro, que originalmente estaba pensada para ser una sola película. La segunda y tercera parte surgieron mucho después. Bueno, no tan después tampoco, si fue en el 89 nomás, pero me refiero que surgió después la idea. Originalmente la película termina como, a pesar de que la película termina con una escena que se da para un continuará, esto se había hecho más como a modo de broma,
porque no era la intención original hacerlo una trilogía. Bueno, como estaba diciendo, Marty McFly impide que sus padres se conozcan y que nazca la familia McFly, su hermano, y él mismo. Y tiene que volver a hacer que sus padres de alguna manera se enganchen románticamente. Todo esto mientras tiene como problema principal el acoso de Biff Tannen, que era un matón que atormentaba a su padre en el colegio y que de adulto se va a convertir en el jefe de George McFly, del padre de Marty McFly. Y él se va a convertir en el jefe de George y también lo atormente, claro, y la familia McFly, George McFly es como débil, la mamá de su esposa, la mamá de Marty, es una señora con problemas con el alcohol, el hermano Dave es como un perdedor que trabaja en una pizzería, nada contra la gente que trabaja en una pizzería, por supuesto, y su hermana Linda y una mina gordita sin que no pinta mucho en la película, pero también no es la otra perdedora más de la familia McFly. Y bueno, finalmente, en resumen, Marty ayuda a que su padre se tenga el encuentro romántico con su madre, el beso durante el baile del encanto submarino. Y entre otras cosas, George se enfrenta a Biff Tannen, el abusador, pues, y esto provoca que toda la línea del tiempo cambie. Y en 1985, el presente, ahora George McFly sea un afamado escritor. La familia esté toda bien, su esposa es flaca, ya no es gorda ni tiene problemas con el alcohol, su hijo Dave trabaja de eterno en una oficina o algo así, su hija se supone que es como una mina, o sea, una mina a la que los hombres llaman y todo el cuento, o sea, una mina más como requerida, y al fin, en general la situación de la familia McFly está bien, pero en el presente, una vez que Marty McFly está de vuelta, después de que cayó el rayo en la torre del reloj, aparece el Doc, que ahora viene desde el futuro y le dice que ahora la misión es ayudar a los hijos de Marty McFly con su novia a arreglarse el futuro que está un poco corrompido, que hay problemas en el futuro. Entonces así termina la primera película y dice, ya, aplauso, a la película le fue muy bien, ganó premios por efectos especiales, a pesar de que los efectos especiales de la película son más que nada de luces, de los rayos y explosión y cosas así. A pesar de eso, la película le fue muy bien, fue un exitazo, y entonces al tiro comenzó la idea, ¿por qué no hacer una segunda parte? Que así se vinieron Volver a Futuro 2 y Volver a Futuro 3, que fueron filmadas al mismo tiempo, pero lanzadas como películas separadas, en el 89 y en el 90 respectivamente. Originalmente iban a ser la misma película, una sola, pero al tiro se dieron cuenta de que una de dos, o cortaban mucho del guión, o hacían la puta película más larga de la historia. Entonces una película de 4 horas. Bueno, que después con películas como El Señor de los Anillos no tiene nada incoherente. Pero en esa época hubiera sido demasiado exagerado. Entonces decidieron separar la película en dos. La segunda es mi favorita de toda la trilogía. Y lo voy a explicar rápidamente por qué. Porque encuentro que es la más rápida de argumento. En la 1, Marty McFly está atrapado en 1955, esperando una semana al día de que caiga el rayo. No hay muchos viajes en el tiempo, de hecho hay dos. No, de hecho hay tres. De hecho está el viaje de Marty McFly al 55, su viaje de regreso al 85, y también está el primer viaje de la película, que es el hecho por el perro Einstein del Dr. Brown. Cuando el Dr. Brown está demostrando cómo funciona el DeLorean en el estacionamiento del mall de los Pinos Gemelos, hace viajar un minuto al futuro al perro Einstein. Y a propósito, ahí está uno de los detalles de Volver al Futuro. Cuando Marty McFly retrocede en el tiempo, el mall se llama Los Dos Pinos, pero cuando él llega a 1955, derriba con el auto uno de los dos pinos que en el futuro le dará el nombre al mall. Entonces cuando Marty McFly regresa a 1985, luego al final de la película, el mall ya no se llama Pino Gemelo, se llama el Pino Solitario, porque quedó un solo pino en la granja donde luego se construiría el mall, no dos, la granja de los Peabody. Entonces ese detalle, que es muy fácil pasar por alto. Bueno, en la actualidad todos los fans de Volver al Futuro conocen ese detalle porque es uno de los detalles más comentados por internet. Pero
es un detalle que no se dice en la película, es solamente un detalle que se ve en un letrero del mall. Y ese tipo de detalle está lleno, de ese tipo de detalle está lleno la trilogía de Volver al Futuro. Y por eso me encanta, y por eso me encanta la segunda parte. Porque en la tercera parte, la película tampoco es muy similar al de la primera. También Marty McFly está atrapado en una época específica y tiene que regresar, el oeste. Pero en la segunda hay viajes constantes y cambios en el tiempo constante. ¿Por qué? Porque la película parte cuando Marty McFly, su novia, y el Doc Brown van al futuro, al 2015, al Hill Valley del 2015, a ayudar a los hijos de Marty. Básicamente, Marty McFly Jr. y Marlene McFly, creo que se llama la hija, Marty McFly Jr. se ve involucrado en un robo y Marlene McFly intenta luego eh, rescatarlo de la cárcel donde lo meten. Y eso arruina a toda la familia McFly y a sus hijos. Entonces el Doc Brown toma a Marty McFly para que vaya al futuro y reemplaza a su hijo en una conversación para que éste no cometa el robo. Y esta conversación es con Griff Tannen, el miembro de una pandilla, hijo de... no, nieto de Biff Tannen. Biff Tannen de la primera película, que cuando después de que lo golpean ya no es el jefe de George McFly, sino se convierte en un compadre que se dedica a encerar autos y es como un perro faldero de la familia McFly. Bueno, su nieto Griff Tannen es un pandillero en el futuro del 2015 e intenta convencer a Marty McFly Jr. de que participe en este robo. Y Marty McFly reemplaza a su hijo, le dice a Griff no y, y salva a la familia McFly, a sus hijos. Pero todo este evento es presenciado por Biff Tannen, pero Biff Tannen viejo, el Biff Tannen del 2015, que está muy viejo y amargado. Entonces él ve como Marty McFly en un momento planea tomar un almanaque de los deportes y volver a 1985 con él, con conocimiento deportivo del futuro, para hacer apuestas. El Doc Brown lo convence de que esto... Bueno, en realidad no lo convence, ni siquiera dialoga con él, le quita el almanaque y lo lanza a la basura y le dice a Marty que no es la razón por la que fabricó la máquina del tiempo. Pero Biff Tannen ve esto y, aprovechándose de un momento de distracción, mientras el Doc Brown y Marty McFly rescatan a Lorraine, que estaba en la casa de Lois McFly y se ve ella misma cuando vieja. Lorraine es la novia de Marty McFly. Bueno, aprovechando este momento de distracción, el viejo Biff Tannen roba la máquina del tiempo y retrocede y se entrega el almanaque de los deportes a él mismo en algún momento de la historia. ¿Qué conlleva esto? Que cuando Marty McFly y el Doc Brown vuelven a 1955, ya no vuelven a 1985 mejorado, donde su papá era escritor y Biff Tannen encerraba autos y todo le iba bien a la familia McFly. Ya no vuelve a ese 1985 mejorado, él vuelve a un 1985 alterno, así se le llama entre los fans de Volver al Futuro, una distopia. ¿Qué es una distopia? Es lo contrario a una utopía. Hueones de mierda. Es lo contrario a una utopía. Si una utopía es como una sociedad perfecta, la distopia es como la cagada. Básicamente Hill Valley de 1985 alterno se fue a la mierda. Y ellos, gracias a unos diarios, descubren por qué. Porque Biff Tannen se había vuelto millonario y poderoso y corrupto. Y había legalizado el juego en Hill Valley, era el dueño de la ciudad prácticamente y vivía en un casino hotel gigantesco que se había construido sobre el mismo edificio de la Torre del Reloj de Hill Valley. Y tienen que detenerlo, porque el mundo está para la cagada. Entre otras cosas, George McFly está muerto. Entre otras cosas, eh, la escuela se quemó, hay delincuencia, hay asesinatos constantes. Eh, la mamá de Marty McFly se tuvo que casar con Biff Tannen. El hermano Dave es borracho. Eso lo voy a contar un poco después sobre esa escena muy interesante. Y descubren que fue por el almanaque de los deportes. ¿Por qué? Porque el viejo Biff Tannen regresó en el tiempo del DeLorean a 1955, al 12 de noviembre de 1955, el mismo día de la tormenta y del rayo que cayó en la Torre del Reloj. Biff Tannen viejo regresó en esa época y se entregó el almanaque de los deportes a sí mismo. Entonces el joven Biff creció ganando apuestas y ganando dinero, pues se convirtió en el millonario corrupto que... Y bueno, y después el Doc regresa con Marty a 1955 y eso aparte
es muy bacán de la película porque es como volver a ver la misma parte de la primera película, pero desde otro punto de vista. Y el solo hecho de pasar por toda la producción que significa volver a montar los escenarios y los actores de la primera película, es un sacrificio muy grande. Y finalmente se viene la tercera película, que no es mi favorita, de hecho creo que es mi menos favorita de las tres, pero igual sirve muy bien para cerrar la trilogía. Básicamente al final de la segunda película, un rayo en 1955, cuando Marty y el Doc fueron exitosos en quitarle el almanaque de los deportes al joven Biff, se preparan para volver a la época normal, perdón, a la época actual, al 1985, que tiene que haber vuelto a ser el mismo de siempre, o el mejorado, mejor dicho, ya no es la distopia de Biff Tannen. Entonces un rayo cae, golpea al DeLorean y hace desaparecer al Doc. Marty McFly piensa que quedó varado en 1955 para siempre, y ahí viene uno de los mejores finales de película, para mí, cuando de la nada aparece un hombre en un auto que resulta ser un empleado de la agencia de telégrafo y le entrega a Marty McFly una carta que dice que han tenido en su poder en la oficina como por 75 años. ¿Y de quién es la carta? Del Doc, que la dejó en la empresa de telégrafo hace 65 años, en el antiguo oeste, y le dice a Marty McFly que está bien en el antiguo oeste. Bueno, y ahí viene la tercera película, en la que Marty McFly, con ayuda del Doc Brown, de 1955, regresa en el tiempo al oeste para rescatar al Doc. ¿Cómo regresa en el tiempo? Gracias a algo muy interesante, que es el Doc del antiguo oeste dejó enterrado el DeLorean en una mina para que Marty lo pudiera desenterrar en 1955 y con la ayuda del Doc Brown de 1955 regresar al presente. Los que no hayan visto esta trilogía no van a entender nada de lo que yo dije, o van a encontrar fome porque conté la trama completa. No conté la trama completa, solamente di un tráiler general. Tienen que sumergirse en la película y tienen que verla, la trilogía completa. Aunque el que no haya visto esta película es un imbécil de proporciones bíblicas. Y los que ya han visto la película se preguntarán por qué me tomo tanto tiempo para contar la trama en vez de hablar de otras cosas. La verdad, porque me quería dar el gusto y porque muchas de las cosas que hablaremos más adelante en el podcast tienen que ver con más o menos la trama principal del futuro, así que algo habría que dejar expuesto. Eh, ¿Qué es, como decía yo, lo que más me gusta de esta trilogía? Lo ágil que es y lo llena que está de detalles triviales, de trivia, que tanto de la película como de su producción, que pueden llenar conversaciones eternas y eternas. Y eso es lo que voy a intentar hacer a continuación, hablar un poco de los pequeños detalles de trivia que abundan sobre el Volver al Futuro. Eh, ya hablamos de el refrigerador, de Bob Gale con su padre, pero hay muchas otras cosas que hay que mencionar de Volver al Futuro. Por ejemplo, uno de los detalles que siempre, del que yo siempre hablo, es del 2015 con los autos voladores, weón. Ya estamos en el 2011 y esto igual se ha convertido en un tema recurrente. No hay autos voladores, no hay autos voladores. Y eso se ha convertido en un símbolo a lo largo del tiempo de lo erróneo que ha sido predecido el futuro, el lenguaje, o sea, a la hora de predecirlo en las películas. O sea, según Robert Zemeckis en el año 1989, cuando hicieron Volver al Futuro 2, ya para el año 2015 íbamos a tener, entre otras cosas, autos voladores. Y no pasó nada con eso, pues compadre. Y es una de las grandes desilusiones de la historia. Bueno, autos y patinetas voladoras. La patineta voladora de Volver al Futuro cumple una gran misión en la película, no solamente como artefacto interesante, sino el que le salva la vida al Doc al final de la tercera película. La patineta voladora, la super tabla. Así que una pena que estemos en el 2011 y todavía no hayan autos voladores. Sí, siempre hablan de los experimentos y al parecer hay una especie de auto que se convierte en avión, pero no es lo mismo, no es para nada el modelo predecido por CMX y Bob Gale y Steven Spielberg en las películas de Volver al Futuro. Pero sigamos con la trivia.
George McFly es interpretado por Crispin Glover, según dice el mito, un demente de primera en el mundo hollywoodense. Yo lo conozco por otras películas como Willard, eh, The Wizard of Gore. Tiene un cortometraje, no, tiene una película dirigida por él en la que actúa con solamente personas con síndrome de Down y otros problemas mentales, y es dirigida por él, y es un pastelazo de 60 y 70 minutos sin sentido. O sea, Crispin Glover es un demente o un loquillo excéntrico, depende. La cosa es que él fue George McFly en la primera película de Volver al Futuro. ¿Qué pasó? Mientras se encontraban reuniendo al cast para hacer la segunda película, Crispin Glover encontró que los 120 y tantos mil dólares que le ofrecían como sueldo no eran suficientes, entonces quería más dinero. Eh, CMX y bueno, y la gente en general dijeron: ridículo, bueno, si tu papel tampoco va a ser tan grande en la película, no podemos pagarte eso. Entonces, eh, Crispin Glover dijo: ah, bueno, Manny, entonces no participo de su filmecito. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacer con el personaje de George McFly, que era importante para la trama de la segunda película? Busquémonos un actor parecido a Crispin Glover, maquillémoslo, hagamos algunas peripecias, lo recortamos del guión y así nos solucionamos el problema. Y se consiguieron al actor llamado Jeffrey Wiseman, que no me pregunten qué hizo después con su vida, probablemente nada, pero en ese momento interpretó a George McFly en la segunda y la tercera película. ¿Qué pasó? Que el personaje de George McFly tuvo que ser recortado del guión. Originalmente era mucho más importante y se iba a mostrar como en el 1985 alterno era un detractor de Biff Tannen, porque entre otras cosas el Biff Tannen de la distopia alterna de 1985 tenía unas plantas, una cuestión procesadora de desechos tóxicos llamada Bifco y una carnicería llamada Bifco y en fin, un montón de weas industriales dentro de un conglomerado llamado Bifco, y esta empresa, entre otras cosas, contaminaba y destruía el ambiente. Entonces George McFly, escritor, era uno de los principales activistas contra el reinado de Biff Tannen en el Hill Valley alterno. Y Biff Tannen lo mata. Todo este cuento está en la película, pero explicado muy rápidamente y a través de diarios y de conversaciones. Entonces, toda la participación visual de George McFly se recorta y es reemplazado parte por la actuación de Jeffrey Wiseman y en parte por la utilización de escenas filmadas de la primera película. De hecho, en el 2015 del futuro, el viejo George McFly y la vieja Lorraine. Lorraine es la madre de Marty McFly. Jennifer Parker es la novia de Marty McFly. Me equivoqué en eso cuando estaba hablando de Jennifer. Se llama la novia de Marty McFly, no Lorraine. Lorraine es su madre. Bueno, la vieja Lorraine y el viejo George del 2015, que deben tener como 70, 80 años, visitan a Marty McFly adulto y a Jennifer adultos en el 2015, y George McFly está como en una especie de máquina voladora invertido, está al revés, por una supuesta lesión de espalda. Bueno, este y otros trucos más de maquillaje eran utilizados para que la gente no se diera cuenta que Jeffrey Wiseman estaba reemplazando a Crispin Glover en el papel de Marty McFly. Y funcionó. Muchas personas no se dieron cuenta la primera vez que vieron la película, incluido yo, de que no era el mismo actor de la primera película. Bueno, que en ese tiempo yo tampoco sabía que era Crispin Glover, ese maldito loco. Pero no es la única persona reemplazada en el cast de la película. Claudia Wells interpreta a Jennifer Parker en la primera película, pero luego es reemplazada en la segunda y tercera. Al parecer porque su madre estaba enferma y tuvo que cuidarla. Pero igual Claudia Wells, que es una mujer con unas grandes razones, solo voy a decir eso, luego pudo volver a interpretar a Jennifer Parker muchos años después, cuando hizo la voz para el videojuego de Volver al Futuro ahora del 2011. Vamos a hablar de eso más adelante. A mí me encanta
el eslogan de la segunda parte de Volver al Futuro es carreteras, a donde vamos no necesitamos carreteras, refiriéndose a las frases finales del Doc Brown de la primera película que hablan del 2015, el, el futuro donde van los, los protagonistas. Thomas F. Wilson, eh, gran actor que interpreta muchos papeles en la trilogía de Volver al Futuro. Es Biff Tannen, joven, es Biff Tannen adulto, es Biff Tannen viejo, es Griff Tannen, su propio nieto, es Buford Tannen, Buford Perro Loco Tannen, eh, en el oeste, y también hace la voz de la abuela de Biff Tannen en 1955, una parte en la que la abuela le grita ¡Biff! ¡Biff! ¡Límpiame los callos! Bueno, también es Thomas F. Wilson interpretando a la abuela de Biff Tannen. Un actorazo súper versátil, según yo, que luego de Volver al Futuro no ha hecho muchas cosas, aparte de apariciones pequeñas en televisión y cine, pero siempre papeles pequeños. Pero hay algo muy interesante de él, que en la actualidad, uno, es una persona más o menos media religiosona, nada contra eso. Lo otro, es artista, se dedica a pintar, incluso ha hecho parafernalia gráfica para Disney. Y lo otro, es un cantante humorístico, hace shows musicales de humor. Y de hecho en YouTube hay varios videos de él. Y tiene una canción muy buena que se llama The Question. The Questions, las preguntas. La canción trata sobre las preguntas que le hacen a él desde de Volver al Futuro. Todas las preguntas que siempre le hacen sobre su participación en Volver al Futuro. Y búsquenla en YouTube. Para los que no le pegan tanto al inglés, hay versiones subtituladas de la canción y es muy graciosa. Y el tipo es un tipo muy amable y gracioso. Ustedes lo pueden ver por su entrevista. Todo lo contrario a lo que dejan parecer las películas de Volver al Futuro. Y finalmente, Thomas F. Wilson de adulto no se parece tanto al Biff Tannen como lo maquillaban de adulto, pero igual se convirtió en un gordo rubio. Búsquenlo en YouTube. Vean qué pasó con Biff Tannen en la actualidad. Bueno, todos saben lo que pasó con Michael J. Fox, Parkinson. Christopher Lloyd sigue actuando hasta el día de hoy, a pesar de que está muy viejote. Pero igual se mantiene en buena salud, al parecer, mejor que su coestrella Michael J. Fox. Bueno, Christopher Lloyd es el Dr. Brown, por si no lo dije antes. Eh, Christopher Lloyd, que también será recordado por todos como el tío Lucas en las películas de los locos Adam. ¿De qué otros detalles me olvido de la trilogía? Ah, por supuesto, la nefasta para algunos, a mí me encanta, aparición de eh, Flea de los Red Hot Chili Peppers como Douglas Needles, Douglas J. Needles, una especie de compañero de escuela probablemente de Marty McFly en el presente y compañero de trabajo de Marty McFly en el 2015, que siempre lo mete en problemas, básicamente en dos. En el 2015 es el responsable del despido de Marty McFly, y en el 1985 original es el responsable de que Marty McFly choque con un Rolls Royce y se arruine su carrera musical por una lesión en la mano. La cosa es que al final, bueno, ya no vamos a hablar mucho de eso, pero ya, esa es la aparición de Flea, nunca sabía cómo pronunciarlo, de los Red Hot Chili Peppers, interpretando a Douglas J. Needles en la segunda y tercera parte de Volver al Futuro. Hay un elemento de las películas de Volver al Futuro bien pasado por alto por la gente, pero que a mí me encanta y del que siempre me gusta hablar, que es de las bandas, las pandillas que acompañan a los protagonistas. Hay muchas pandillas y grupos de adolescentes que acompañan a los protagonistas y no tienen muchas participaciones ni grandes piezas de guión, ni grandes líneas en el guión, pero que para mí siempre han recordado. Bueno, si por un lado Marty McFly tenía una banda, que era su banda, los Pinhead, que era una banda musical con la que originalmente participan de una audición para tocar en el baile de graduación de Marty McFly y les va mal. Pero la cosa es que eso demuestra que Marty McFly tenía amigos en 1985, aparte del Doc Brown, que era su banda musical.
No, Spinhead. Pero la gran pandilla o banda que acompaña a un personaje es la de Biff Tannen. En 1955, Biff Tannen tenía una pandilla conformada por tres cabros chicos: 3D, Match y Skinhead. Que sus nombres no los dicen en la película, pero sí están en los créditos y en el guión. Eh, 3D es un tipo que usa siempre lentes 3D. El actor se llama Casey Siesmaco, algo así. Y no me pregunten qué ha hecho con su vida. Eh, Jeffrey J. Cohen interpreta a Skinhead, otro de los tipos de la banda. Y Billy Zane interpreta a Match. ¿Cuál es la wea? Que Billy Zane interpreta un personaje casi sin línea en la trilogía Volver al Futuro. Pero, de hecho, una de sus líneas es: ¿vienes, Biff? O tú no vienes, Biff. Una wea así. Pero Billy Zane luego se convertiría en el malo de Titanic, en el malo de la primera película de Cuentos de la Cripta, y estuvo pololeando con Leonor Varela, la chilena que, bueno, siempre dicen que triunfa en Hollywood. Yo le conozco 2 películas a Leonor Varela, pues sale en El Hombre y la Máscara de Hierro y en la mala en Blade 2. Leonor Varela, chilena. Bueno, Billy Zane estuvo con ella. Billy Zane, uno de los secuaces de la pandilla de Biff Tannen, en la trilogía de Volver al Futuro. Lo que me da risa es que estos tipos vuelven en la segunda película. Mucha gente no se da cuenta, como los guardaespaldas de Biff Tannen en el 1985 alterno, la distopia de Biff Tannen. Cuando Biff Tannen tiene un casino o casino hotel, ellos vuelven y son sus secuaces de adultos. Y de hecho, cuando luego vuelven a 1955, otra vez están ahí como jóvenes. Y aquí quería llegar a otra escena muy interesante. Volver al Futuro 2, sobre todo, tiene muchas escenas eliminadas. Una de esas escenas eliminadas es la de Dave McFly. Dave McFly, todos lo conocerán por la primera película. Es el hermano mayor de Marty McFly, el repartidor de pizzas que luego, cuando Marty vuelve al 85, es un tipo eterno que trabaja en una oficina. Y que siempre lo tenemos presente en la fotografía que ve Marty McFly de su hermano. Cuando Marty McFly impide que sus padres se conozcan, está con una fotografía en la que su hermano y él se van borrando de esta. Entonces Dave McFly siempre está presente de alguna manera en la película, recordándonos el peligro que corre Marty McFly de desaparecer de la foto. La cosa es que Dave McFly tiene una escena en Volver al Futuro 2 que fue borrada de la película, la pueden buscar en YouTube también. Los guardaespaldas de Biff Tannen, los miembros de su pandilla, están tirando a un borracho del casino. Y el borracho resulta ser Dave. Y cuando Marty lo ve, empiezan a conversar y Dave está hecho mierda y Marty le pregunta dónde están los papás. Y Dave se extraña y no puede creer que Marty le pregunte por el papá, porque Marty todavía no sabe que George McFly está muerto. Entonces Dave como que dice y se va gritando weas de borracho. Bueno, esa escena fue borrada del guión entre muchas otras, o sea, de la película, entre muchas otras escenas. Por ejemplo, la desaparición de Biff Tannen viejo. Cuando Biff Tannen viejo vuelve después de haberse entregado el DeLorean al 2015, para dejar la máquina en el tiempo donde la encontró y que nadie se dé cuenta, el viejo Biff Tannen cae desmayado y se desvanece y es como borrado de la continuidad espacio-tiempo. Probablemente de la misma manera en el que Marty McFly estaba siendo borrado de 1955 al impedir que se conocieran sus padres. El viejo Biff también estaba siendo borrado de la continuidad espacio-tiempo al entregarse a sí mismo el almanaque. Algunos teorizan que en algún momento de la distopia de 1985 el Biff Tannen adulto tiene que morir. Por eso desaparece el viejo Biff Tannen de esta escena borrada del 2015. Algunos dicen que es Lorraine la que lo mata, aburrida de su abuso, porque Lorraine había sido obligada a casarse con Biff Tannen, el Biff Tannen millonario. Entonces, algunos teorizan con eso. Pero esa es una de las tantas escenas eliminadas de Volver al Futuro. Otra escena eliminada es la del personaje de... Ay, me volví a desviar del tema, pero filo. En 1955 de Volver al Futuro 2 hay un mecánico que arregla el auto de Biff y se pone a pelear con Biff
porque tuvo que limpiar toda la caca de caballo, el estiércol, del auto antes de arreglarlo. Y Biff no le quiere pagar los $200 que todo esto costó. Este es un mecánico interpretado por... se me olvidó el nombre del actor. Charles Fletcher. Charlie Fletcher, entre otras cosas, va a ser la voz de, en el futuro, no, o después, no, antes, fue la voz de Roger Rabbit en otro gran peliculón de Robert Zemeckis, quien engañó a Roger Rabbit. Ese otro gran peliculón de Robert Zemeckis, no lo nombré al principio del podcast. Bueno, Charlie Fletcher interpreta a este mecánico y en el año 2015 hay un viejo que está pidiendo plata para salvar la torre del reloj y le pide a Marty McFly que colabore para salvar la torre del reloj en el 2015. Este viejo es el que básicamente le da la idea con un comentario que hace a Marty McFly para que retroceda para que se lleve un almanaque de los deportes. Plan que luego va a tomar Biff Tannen. Bueno, este viejo es el mismo Terry, el mecánico, que en 1955 estaba peleando con Biff Tannen. De hecho, en el 2015, el viejo Terry se encuentra con el viejo Biff en una escena eliminada y se ponen a discutir por la misma conversación del estiércol, del auto y los $200 que le debe. Y Biff Tannen le dice: "Ah, Terry, tú vives en el pasado". Bueno, esta escena fue eliminada de Volver al Futuro y es una lástima, y búsquenla en YouTube porque es muy interesante. Estaba hablando yo de las pandillas. Hay otra pandilla que es la pandilla de Griff Tannen. Griff Tannen en el 2015, el nieto de Biff Tannen, tiene una pandilla que es interpretada por... O sea, hay una mina que se llama Spike, está un chino que se llama Whitey y un compadre que se llama Data. Tampoco dicen sus nombres en la película, pero los pueden ver tanto en los créditos como en el diario que sale del 2015, pero en la versión de Blu-ray se alcanza a leer lo que dice en el diario y se habla el nombre de los personajes. Y ahí están Data, Whitey y Spike, que son la pandilla de patinadores de Griff Tannen. Y por supuesto está la pandilla del viejo Buford Tannen del oeste, que los tres no tienen nombre, pero igual es una pandilla. ¿Qué pasa? Que en el 1985, al final de la película, cuando sale Needles, él va con 3 tipos en una camioneta. Yo no me di cuenta hasta muchos años después, gracias al hecho de que siempre me dedico a ver los créditos de las películas, que la pandilla que acompaña a Needles en un pequeño cameo, se me pegó el Adobe, no sé si está grabando. ¿Aló? Sí, tiene que estar grabando. La pandilla que acompaña a Needles en este pequeño cameo de 1985 es interpretada, al final de la tercera película, es interpretada por un actor que haya salido en alguna pandilla en las primeras dos películas, en las primeras películas. Uno de estos tipos es Skinhead de la primera película. El otro tipo es Data de la segunda. Y el otro tipo que acompaña a Needles es uno de los vaqueros que acompaña a Buford Tannen en la tercera. Y según yo, y muchas personas, eso quiere decir que, bueno, ya que en Volver al Futuro generalmente actores interpretan a sus hijos o antepasados, los mismos actores interpretan a más de un personaje, eso quiere decir que la pandilla de Needles está conformada por el hijo del pandillero que acompaña a Biff Tannen en 1955, el hijo de Skinhead, el papá de Data de la pandilla de Griff Tannen del 2015 y probablemente el tataranieto del vaquero que acompaña a Buford Tannen en el Hill Valley del Oeste de 1885. ¿Qué quiere decir esto? Que en el universo Volver al Futuro, si tú eres un pandillero que acompaña a un matón, es por el resto de la historia del tiempo, tus descendientes y los hijos de sus hijos serán pandilleros también. Un detalle estúpido que no tiene ninguna importancia y que alargado este podcast, pero que a mí me encanta. Mira, otra vez más me vi con el problema de que me puse a hablar y me alargué y esto está durando demasiado y no hablé nada. Y este recién es el primer bloque, no me van a matar. Que el primer bloque haya durado 50 minutos, imposible. Bueno, pero me salí con la mía, weón. A pesar de que probablemente no hablé todo lo que ustedes querían que hablara de Volver al Futuro, la película,
me salí con la mía y hablé lo que yo quería hablar. Y de hecho se trata El Rincón Nostálgico de Elías. Luego hubo una serie de caricaturas de Volver al Futuro que ayudó a continuar la historia, eh, en la que uno de los pocos actores involucrados, o sea, dos actores estuvieron involucrados de las películas originales. Uno fue Christopher Lloyd, que hacía el bloque del inicio y el final de la serie de animaciones de Volver al Futuro, eran bloques actuados con Christopher Lloyd, y el otro era Thomas F. Wilson, que regresó para hacer la voz de Biff Tannen y de todos los antepasados de Biff Tannen, porque en cada capítulo de la serie de caricatura viajaban en una época y siempre el villano era un Tannen. Siempre algún miembro de la familia era, pero algún miembro de la familia Tannen estaba en algún momento de la historia haciendo maldades. Bueno, vamos con un tema musical. Esto es de la banda sonora de la tercera película Volver al Futuro. Esto es ZZ Top y escúchenlo. Reflexionando un poco, la verdad no sé en qué me tomé tanto tiempo en el primer bloque, que duró 50 minutos. En fin. Vamos a hablar un poquito de los juegos de Volver al Futuro. En realidad no vamos a hablar casi nada porque ya no nos queda tiempo. Uno, porque esta weá duraría 5 horas y sigo hablando. Y dos, porque me tengo que ir al trabajo. ¿Sí? Elías Jackman graba esto antes de irse al trabajo. Bueno, voy a llegar tarde porque después de hacer esto quiero ver un poco de porno y de ahí me voy para el trabajo. Salieron muchos juegos de Volver al Futuro. No los he jugado todos. De hecho, eh, físicamente he jugado uno. Pero conozco varios juegos de Volver al Futuro. El primero de ellos es de 1990 y tanto, es de principios de los 90, del 93, del 90, no. El que yo jugué es de 1993 y es Super Back to the Future de Super Nintendo, un juego eh, japonés de Super Nintendo que nunca salió a la venta en Estados Unidos. Y hasta hace poco era considerado el único juego bueno de Volver al Futuro. Es un juego de plataforma en el que tú manejas a Marty McFly sobre su patineta voladora en la segunda película. O sea, toda la trama del juego transcurre durante la segunda película, la mejor película según yo. Y es un juego de plataforma bastante pintoresco, típico de los de Japón. El dibujo del juego, la gráfica es súper japonesa, bonitos cabezones con ojos grandes. Es bien divertido, denle una oportunidad, pueden jugarlo gracias a la emulación y los códigos de seguridad, perdón, las copias de seguridad. Bla, 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 bla. Eh, eh, pero los primeros juegos que se han de Volver al Futuro eran de Nintendo. El primer juego de Volver al Futuro de Nintendo es tan horrible que el mismo Bob Gale, el escritor de la película, dijo: es el peor juego que se ha hecho en la historia de la humanidad, es caca. Y la compañía que lo hizo, JLC, JCL, no sé, voy un poco apurado. Es conocida por haber hecho pedazos de caca en esa época, eh, relacionados con licencias de película. Y para que el mismo guionista de un juego diga que un juego es malo, y de hecho el tipo quiso cambiar el juego y le dijeron: ¿sabe qué, señor Gay? El juego ya está saliendo a la venta, así que ya perdió, si ya está dentro de las cajas y está vendido. El juego es como un juego de ir por la calle esquivando cosas en patineta y no tiene ningún sentido. Mientras vas comiendo relojes para aumentar el tiempo y no tiene ni un puto sentido ni relación con la película en ningún momento. Y la historia nos diría de que no han habido juegos buenos de Volver a Futuro, pero luego vino el juego, este año, la aventura gráfica, fabricada por la gente de Telltale's Game. Telltale's Game. Ellos hicieron una aventura gráfica Volver a Futuro, una superproducción para videojuegos. Lanzaban 5 capítulos distintos, en parte producida, escrita y asesorada por Bob Gale, y con el regreso de miembros del casting original como Christopher Lloyd interpretando al Doc Brown, haciendo la voz del Doc Brown. No me extraña para nada que Crispin Glover no estaba de regreso como George McFly, pero todavía no entiendo por qué Thomas F. Wilson no regresó como Biff Tannen. Otra persona le hizo la voz, no sé en qué parar, a lo mejor nunca se lo preguntaron a Thomas F. Wilson, a lo mejor él no quiso, a lo mejor está retirado. Pero me extraña porque Thomas F. Wilson, Biff Tannen,
entre su carrera se ha dedicado a hacer muchas voces. Hizo voces para Batman la serie animada, hizo voces para gárgolas, o sea, se ha dedicado al trabajo de ser un actor de voces, de doblaje. Entonces, no sé por qué no habrá estado involucrado con Volver al Futuro. Y bueno, originalmente el mismo Michael J. Fox no estaba involucrado con este juego, entre otras cosas por el Parkinson, como habrán visto, actualmente el hombre no ya ni siquiera, o sea, no es que esté postrado en una cama, pero hasta tartamudea un poco. Así que su voz la hizo un tipo llamado AJ Locaccio. Locaccio. Es como Ferpetti, el ganador de nuestros $20 en el concurso de Glitch. Claro, AJ Locasio hace la voz de Marty McFly. Eh, Según él, una entrevista que vi, él empezó a imitar la voz de Marty McFly desde el colegio. Y siempre era como los gallitos que le salían cuando él tenía nervios mientras hablaba con alguna mujer. Y de ahí empezó a hacer la voz de Marty McFly. Y de este hobby terminó haciendo la voz para un videojuego. Y bueno, originalmente, como dije, Michael J. Fox no estaba involucrado con el proyecto, pero para el quinto capítulo de esta aventura gráfica hizo la voz de William McFly. ¿Quién es William McFly? Lo vieron en la tercera película de Volver al Futuro. ¿Se acuerdan que salía en el 1885 al oeste? Salía Seamus McFly. Bueno, Seamus McFly tenía un bebé en la cuna. El primer McFly nació en Norteamérica. Bueno, ese bebé en la cuna era William McFly. Y William McFly, Michael J. Fox le pone la voz en el quinto juego de la saga. Y bueno, lo bueno es que la mayoría de los actores, como Michael J. Fox, Christopher Lloyd, dieron la autorización para usar su look para el juego, a pesar de que en el juego son hechos de una manera caricaturesca. Hoy el juego es una aventura gráfica que no he jugado, pero debido a su valor, debido a que es canónica en la historia de Volver al Futuro, me vi todos los putos juegos por YouTube. Así de ñoño y nerd soy. Me vi todo el juego por YouTube. Y recomiendo que lo jueguen. No sean tontos como yo, no vean la trama del juego por YouTube. Pero jueguenlo. ¿Por qué? Porque es una continuación directa de la película. Y es aceptada canónicamente. Así que es como ver una cuarta película de la entrega. Quizá un poco más bizarra que la original de Volver al Futuro. Ya que no solamente habla de viaje en el tiempo, sino mucho de universos alternos, líneas temporales alternas, quiero decir. En el caso de Volver al Futuro, solamente de la película solamente existió la de 1985. Acá hay muchas consecuencias a los viajes. Y, y una aventura bastante divertida que básicamente empieza en el año 1986, cuando el Doc Brown está desaparecido, después de que él se fue en la tercera película con Clara en el tren y con su hijo Julio y Verne. Marty McFly se quedó solo y el banco está tratando de vender las cosas del Doc Brown. Y de eso de la nada aparece el DeLorean, radio controlado, y con un mensaje del Doc que le dice que por favor lo rescate. Y resulta que el Doc está preso en 1930 y tanto. Y cuando Marty McFly retrocede en el tiempo para ayudar al Doc, se encuentra con el Doc Brown adolescente y tiene que ayudarlo y inspirarlo para que sea un inventor. Y luego esto trae muchas consecuencias, como por ejemplo que eh, Marty McFly regrese a un 1985 donde Biff Tannen tiene hermanos y toda la familia Tannen es como una mafia que controla la ciudad. Y bueno, y cuando está en los años 30 conoce al papá de Biff Tannen, a Kit Tannen, un gángster de la época. Eh, Luego van a un 1985 alterno, donde es como una sociedad controlada por una especie de gran hermano, y ese gran hermano es una versión corrupta del Doc Brown. Y spoiler, ya lo dije, pero filo. Y jueguenlo o véanlo por YouTube, pero la historia es bastante interesante y continúa toda la trama de Volver al Futuro. Y lo mejor es que al final sigue siendo un final abierto. Sorry, me alargué mucho en el primer bloque, perdí el training de cómo hacer esto por bloque. O ¿saben cuál es el problema? El problema es el mismo que cometí en Batman y el mismo que cometí en Los Simpsons. Como hablo de cosas que me apasionan mucho,
al final termino yéndome por las chakras, yéndome al chancho. Pero, ¿qué importa? Les cuento un secreto. La mesa directiva está peor que nunca, ya no me pueden controlar, me salí con la mía. Compadre, me salí con la mía y no hay nadie que pueda detenerme. Esto fue el Rincón Nostálgico de Elías, disfrútenlo, hasta la próxima y nos veremos en el futuro. Nos veremos en el futuro. Esto es el temazo con el que me despido es Earth Angel, parte de la banda sonora de la primera película Volver al Futuro, el baile, el tema con el que se besan George y Lorraine McFly al final de la película y que marca que todo el final feliz del filme, cuando al fin Marty McFly ve como él y sus hermanos aparecen en la fotografía queriendo decir que sus padres van a casarse, van a tirar y ellos van a nacer. Me despido, los dejo en este temazo, hasta pronto.